¿qué influyó para que usted decidiera tomar la decisión de emprender? Tomar decisiones, emprender un negocio no es algo fácil. Cosas le van a salir, le van a fluir como uno las planea o como uno estima que van a salir, pero al final del día casi la mayor parte de los planes no salen como uno los quiere. Cuando empieza a analizar los pros, los contras, quiero meterme en el rubro del repuesto. Yo de repuesto no sabía absolutamente nada. El miedo en un emprendimiento creo que es lo primero que hay. Las personas que lo rodean a veces a uno. Y la familia, hermano, ¿no? Incluso. Sí, es normal. En el caso mío, mi familia siempre me apoya. El miedo existe siempre, está ahí. Incluso, ya tengo 6 años y siempre están los miedos, ¿verdad? Siempre van a estar los miedos. Yo creo que nunca es tarde para emprender y nunca es tarde para comenzar. Poner su negocio, poner su emprendimiento en las manos de Dios. Las cosas de un momento a otro, en segundos se pueden terminar. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Reinicia tu vida. Un episodio más. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Les damos la muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos ven y los que nos escuchan. Estamos muy felices. Hoy tenemos una visita muy importantísima que nos va a hablar acerca del emprendimiento. Emprender no solo es tener una idea y ya, no. Lleva una serie de procesos, de esfuerzos, de sacrificios, de caídas, derrotas, pero también de aciertos. Y sobre todo mantener siempre la fortaleza y la seguridad. Y un factor muy importante que no queda atrás, Dios. Buenas noches, tal y como lo manifestaste, Felipe, es para nosotros un honor tener a nuestro hermano y amigo Germán Rolando Ramírez. Muchos años de conocerlo, yo creo que desde niño lo conozco y hemos sabido de la historia que él tiene y de todas esas acciones que lleva en relación al emprendedurismo. Qué importante, como lo dijimos al inicio, Felipe, en nuestro podcast, qué importante es dar la oportunidad para que conozcamos tantos personajes que hacen una buena labor por nuestra sociedad. Y para no darle tantas largas al asunto, pues como se dice, me gustaría, bienvenido Germán, me gustaría que nos dijera quién es Germán Ramírez. Muchas gracias, Jesito, muchas gracias, hermano Felipe. Para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes. Y pues Germán Ramírez es una persona, un hijo de Dios, primeramente, ¿va? Un hijo de Dios, temeroso de Dios, esposo, ¿va? Padre de 2 hijos muy buenos, ¿va? 2 excelentes hijos, una persona con metas, con sueños, ¿verdad? Como todos, que quiere llegar a cumplirla, ¿va? Y sin duda, pues, de la mano de Dios lo podemos lograr. Importantísimo, no dejar de un lado a Dios, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ir adentrándonos la importancia de que es incluirlo a Él en cada uno de nuestros proyectos. A mí me gustaría hacerle una pregunta que es de vital importancia. ¿Qué es ser emprendedor para Germán Ramírez? Ser emprendedor, hermano, es un reto difícil. Sí. Un reto difícil. Uno hace planes, uno cree que las cosas le van a salir, le van a fluir como uno las planea o como uno estima que van a salir, pero al final del día casi la mayor parte de los planes no salen como uno los quiere. Es una situación muy difícil, tomar decisiones, ¿verdad? Para poder emprender un negocio no es algo fácil. Primeramente, lo más importante para mí, pues, es poner todo el proyecto en las manos de Dios, porque Dios es quien da la sabiduría, Dios es quien abre puertas, ¿verdad? Dios es el que le va abriendo camino, es el que le va dando, va poniendo los medios, ¿verdad? Muchas veces
Por eso la palabra de Dios qué bonito, ¿verdad? Qué bonito Sí. cuando uno va a la palabra de Dios y entiende estas cosas, ¿verdad? Que Dios es el que endereza los pasos de uno. ¿Verdad? Uno muchas veces piensa una cosa y cree que la va a llevar a cabo como uno la piensa, pero al final dice, no, estás equivocado, te voy a ayudar aquí, voy a enderezar este paso tuyo, ¿verdad? Y emprender. Claro, lógicamente que nosotros tenemos que hacer los planes y la misma palabra de Dios lo dice, ¿va? Que nadie se va a poner a edificar una casa sin antes hacer números y hacer planes y todo, ¿verdad? Igual al emprender un negocio, uno empieza a analizar los pros, los contras, cómo se puede establecer, cómo puede crecer, y hay un montón de situaciones y estrategias que uno tiene que implementar, pero al final muchas de ellas no salen como uno las piensa. Y es que yo he tenido cierta experiencia en el emprendedurismo y es un reinicio, es como resetear algunas cosas en la vida de uno como ser humano, pero también me gustaría saber qué influyó para que usted decidiera tomar la decisión de emprender. Bueno, yo, como ustedes saben, yo trabajé por años, ¿verdad? En una empresa privada, y desde joven, ¿verdad? Empecé a trabajar en la empresa privada, y uno llega a un tiempo que ya cuando llega a una edad, a mí me vino la idea ya como tal vez algunos 45 años, creo, y me vino la idea, y dije yo, bueno, y cuando salga de aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer cuando yo salga de aquí, me despidan o yo decida salir? Y de ahí empezó. Y recuerdo, hermanos, que yo iba a almorzar allá en Mojarás, porque yo trabajaba en esa zona. Y había un señor que tenía una mini ferretería, y yo platicaba con el señor y le decía, ¿y qué tal el negocio? Mira, este negocio es bueno, me decía él, ¿verdad? Este negocio es muy bueno. Y yo pensaba y decía, bueno, yo me voy a meter en el rubro de la tornillería. Me parecía un negocio rentable, pues, y la realidad es que es un negocio rentable, ¿verdad? Pero hay que vender bastante volumen. Sí. Entonces, platicaba con él y decía yo, ¿y más o menos cuánto se necesita de dinero para poder emprender un negocio así? La inversión inicial. La inversión, ¿cuánto más o menos hay que tener de inversión? Mire, me dice él, si yo tuviera 150,000 empiras, le estoy hablando hace aproximadamente unos 15 años, si yo tuviera 150,000 empiras, me decía él, solo Dios me para, decía él. Entonces decía yo, pero 150,000 empiras, y uno empieza a hacer números de los derechos que uno tiene, pues, de las prestaciones que uno tiene y cómo va a invertir todas esas cosas. Y entonces yo empezaba a hacer números. Y de pronto pues me vino la idea y dije yo, no, mejor quiero meterme en el rubro del repuesto. Yo de repuesto no sabía absolutamente nada. Nada. Solamente la idea, se me metió la idea y empecé a poner las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Empecé a poner las cosas en las manos de Dios. Recuerdo, no sé si usted, creo que todavía no estaba en ese comité, el comité era... creo que estaban otros miembros ahí. Yo puse en las manos del comité de la iglesia y les dije, hermano, ayúdenme en oración porque tengo planes de emprender este negocio y pues este negocio va a ser mi fuente de ingresos, ¿verdad? Va a ser mi fuente de ingresos. Entonces, de ahí surge la idea de emprender el negocio. Hago planes y todo, pero pasó no fue que lo emprendí de inmediato, ¿verdad? Pasó un tiempo y yo pues siempre había soñado y siempre había pensado en emprender el negocio a partir de unos 50 años, decía yo. Bueno, yo tengo 45 años, dije a partir de unos 50 años yo voy a emprender un negocio y dije yo, bueno, 50 años para establecerse en un negocio anda más o menos entre 10, 15, 20 años, dije, los japoneses dicen que 20 años. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces dije yo, bueno, 50 años, 10 años, 60 años, ya yo estoy establecido. Esos son los planes que uno tiene, ¿verdad? Son los planes que uno tiene. Ahorita pues
apenas vamos para casi 6 años. Y me programé, ¿verdad? Y fui planificándolo, o sea, le estoy hablando que 5 años más o menos, yo me retiré de la empresa en 2019, ¿verdad? Tenía más o menos 51 años yo, ya casi para 52 años. Y me retiro de la empresa, ¿verdad? Ya con toda la idea y Decidido. Ya decidido, Sí. ¿verdad? Decidido a emprender el negocio, ya con planes definidos, ¿verdad? Ya, incluso como era un negocio de repuestos, yo ya tenía incluso fabricar estantes, Cotizaciones. ya cotización, Logística. logística. Yo cuando salgo de la empresa, yo ya tengo todo eso, ¿verdad? Yo no es que salí y a la hora de que salí, después ya me puse a pensar. Ya tenía una base No, usted. yo ya tenía todo eso, incluso tenía el local ya rentado, ya tenía contactos con proveedores, ¿verdad? Sí. Un gran amigo que me ayudó, ¿verdad? Al cual le agradezco mucho. Y ya tenía contacto con proveedores y una vez que yo salgo, yo comienzo a trabajar en eso y me establezco en el negocio. Sí. Qué interesante. Yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados y me incluyo, el saber que llevamos tanto tiempo trabajando en una empresa y tenemos ideas, tenemos sueños. Hay un dicho que dice por ahí que los sueños sin acciones no sirven de nada, hay que ejecutarlos. También lo vemos en las técnicas SMART, creo que son, ¿verdad? Para establecer metas y objetivos. Es una metodología SMART. Pero vean qué importante. Nuestro hermano Germán nos dice, ya tenía la idea, ya tenía el sueño, solo me faltaba la acción. Y es lo que muchas veces a nosotros nos detiene. Vos decías al principio del podcast, si tienes miedo, hazlo con miedo. Entonces es importante que nosotros en algún momento de nuestra vida estemos planificando. Si es que nos vamos a retirar, hay que tener ese plan B, ese respaldo. Y más adelante vamos a ver, bueno, y por lo que hemos escuchado también, no es que es fácil, no solo es de tener la idea y ya, que los planes a veces no salen como uno quiere. No, y un paréntesis que también quería hacer en el análisis que hizo Germán, es que las cosas no suceden de la noche a la mañana. No. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores, o algunos emprendedores, que si el negocio no renta en los 6 meses, ya no sirvió el negocio, o sea, no persisten. Y qué bueno que usted ha logrado persistir en ese sentido. Y basado en eso, ¿verdad? Yo sé que vamos en este proceso del emprendimiento. Primero, el saber qué quiero hacer cuando ya o me despidan o cuando ya realmente ya sienta que he dado o he terminado mi ciclo. Ir ejecutando ese plan B. Pero durante ese inicio, ¿hubo miedo? ¿Qué fue ese miedo y qué le ayudó a poderlo superar o vencerlo? El miedo en un emprendimiento creo que es lo primero que hay, ¿verdad? Está ese temor y aparte de ese miedo que uno como emprendedor y como persona individual siente, está también el ambiente que lo rodea, ¿verdad? Ya. Los amigos, las personas que lo rodean a veces a uno. Y la familia, hermano, ¿no? Incluso. Sí, es normal. En el caso mío, mi familia siempre me ha apoyado. Principalmente mi hijo Daniel, ¿verdad? Daniel, él siempre... Es su mano derecha. Daniel es mi mano derecha, él siempre... Aprovechando un saludo para el abogado Daniel Ramírez. Es nuestro seguidor también. También, y él pues con ideas y él también compartía mi sueño, ¿verdad? De yo poder tener una empresa, una casa de repuestos. El miedo existe siempre, está ahí, incluso ya tengo 6 años y siempre están los miedos, ¿verdad? Sí. Siempre van a estar los miedos, hermano. Eso, pero como dice Ejercito, si hay miedo, hay que hacerlo con miedo. Hay que hacerlo con miedo, pero lo más importante, hermano, es poner estas cosas en las manos de Dios todos los días. No solamente cuando usted tiene los planes y va a emprender y se va a establecer y todo. No, es todos los días que usted tiene que poner sus negocios, poner su emprendimiento en las manos de Dios. Las cosas de un momento a otro, en segundos se pueden terminar, ¿verdad?
Y después de este proceso, Germán, después de tener miedo, una vez que transcurrió el tiempo, después de algunas experiencias, después de medirse, después de analizar, ¿qué habilidades descubrió en usted mismo en este desarrollo? Que usted tal vez no las conocía. Bueno, yo, lógicamente, un emprendedor que nunca ha tenido un negocio, ¿verdad? Imagínese, cuando usted tiene su negocio, tiene que tener contacto con el cliente, ¿verdad? Poder atender al cliente, poder darle un servicio, poder ofrecerle un valor agregado en el negocio, poder asesorar al cliente, poder aconsejarle, poder recomendarle, que son cosas que le dan un valor agregado al negocio, ¿verdad? Y yo no tenía ninguna experiencia, ¿verdad? Incluso los miedos, como dije, el mundo del repuesto, hermanos, en el emprendimiento que yo tengo, es un mundo muy amplio. Usted tiene que... Y con mucha competencia, me imagino. Y con mucha competencia, claro. Y tiene que tener mucho conocimiento, el cual yo sin experiencia, pues, no lo tenía. Incluso recuerdo que un amigo me dijo, bueno, ¿y por qué el repuesto? ¿Por qué te metiste en repuesto? Ni siquiera le pude contestar porque yo no sabía por qué me había metido en repuesto, no sabía que quería vender repuestos. Y me metí, gracias a Dios hemos ido aprendiendo, ¿verdad? En la marcha, en el camino, ¿verdad? Y una de las habilidades también creo yo es que hay muchas habilidades que uno aprende en la marcha. Estudiar, mirar catálogos, mirar, por ejemplo, los proveedores de repuestos normalmente manejan sus listados y dicen para qué años, para qué modelos de carros venden sus repuestos. Entonces uno tiene que estar atento, ¿verdad? Atento y aprender a manejar catálogos. Y hay que hacer un paréntesis explicándole a nuestros seguidores, Felipe, que el negocio que tiene hermano Germán es venta de repuestos automotrices. Automotrices, correcto. Y está ubicado en Barrio La Libertad. Barrio La Libertad, frente a las instalaciones del ENE. Hoy están ahí construyendo una ferretería muy importante, ¿verdad? Aquí en la zona de Choluteca. Una sucursal de Promaco va a estar ahí. Ok. Y es importante para uno de emprendedor también, va a tener ese tipo de empresas ahí cerca, ¿verdad? Porque hay un mayor circulante de personas. Entonces sería Autorepuestos Gers. Autopartes Gers. Para que nos puedan ubicar ahí, puedan visitar esas tiendas donde se les va a atender con el mayor servicio, ¿verdad? Con la mejor calidad y los mejores repuestos. Así es. Sí. Así es, hermano. Sí, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Siempre en este proceso del emprendimiento es, ¿cómo puede describirnos usted su vida anterior cuando tenía su empleo, cuando dependía de un salario de la empresa donde trabajaba, a su vida hoy como un emprendedor? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, la diferencia que hay, hermano, entre cuando usted tiene un emprendimiento y tiene un trabajo al cual usted tiene que respetar sus horarios, ¿verdad? Tiene que estar en el horario que la empresa le establece, sí. ¿Verdad? Ya cuando usted emprende, usted puede darse, no digamos el lujo, porque es bien complicado también. Es que en un emprendimiento no necesariamente es que usted va a abrir hacer lo que se quiera ya temprano. No, hay que tener un respeto al cliente también. Se establecen horarios, ¿verdad? Se respetan los horarios, ¿verdad? Pero usted ya los establece. Ya que usted quiera enyucarse, como decimos, más tiempo ya es cosa suya, ¿verdad? Pero usted establece un horario y dice, bueno, yo abro a las 8 de la mañana y cierro a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces es un horario que usted le da la oportunidad de poder atender otras cosas. Es flexible. Es un horario flexible, ¿verdad? Que usted puede compartir con su familia, puede ir a la iglesia, puede tener tiempo para Dios también. No así cuando usted trabaja en una empresa privada que a usted le dicen, mire, hay que quedarse porque hay un cierto problema y hay que resolverlo. O sea, y a usted le toca... Era el caso mío, por ejemplo. Mi caso, cuando yo trabajaba en la empresa privada, yo a la iglesia iba los domingos nada más.
Los días de Cada semana, 8. cada 8, sí. Y los días de semana se me hacía difícil, Sí. difícil. A veces recuerdo yo que venía y a veces venía directo, tal vez al culto de caballeros y llegaba tarde, pero trataba de en la medida de Sí, estar. sí. ¿Verdad? Y ahorita no, yo tengo un horario, cierro y me vengo y estoy en los cultos regulares durante la semana y el domingo no abrimos, le lo dedicamos a Dios. ¿Verdad? Qué excelente. ¿Había estrés anteriormente, hermano Germán, comparado a hoy? Claro. ¿O hay claro. más estrés hoy? No, hay menos. Hay hay menos, menos. sí. Siempre uno. Es que el tema del estrés también hay que saberlo manejar. Hay Sí. que saberlo manejar. Hay que sí. saberlo manejar, ¿verdad? Porque muchas veces quien se exige para estresarse es uno mismo. Sí. Es uno mismo, pues. Y ahora, cuando usted trabaja en la empresa privada es diferente, ¿verdad? Ahí hay una exigencia, ahí tiene que cumplir. Hay metas. Sí. Que tiene que cumplir, hay horarios que tiene que cumplir, hay indicadores que usted tiene que cumplirlos y eso genera Totalmente. algo de estrés. Exacto, y Germán, después de todo este proceso, al inicio, cuando usted ya tenía la estructura, cuando inició, creo que también inició como en tiempos de pandemia, ¿verdad? Sí, claro. ¿Hubo algún momento en el que dijo, ya no más? Y si hubo ese momento, ¿qué lo hizo a usted persistir y llegar hasta donde hoy está? Miren, les voy a contar, hermano, recuerdo que, miren, yo salgo en el 2019. Sí. ¿Verdad? Mi último día fue 30 de diciembre de 2019. Ya, Cerrando el yo año. ya el 2 de enero del 2020, yo ya estoy trabajando ya en el emprendimiento, ¿verdad? Tratando de establecerme, haciendo pedidos y todo. Abrimos la tienda un 29 de enero del 2020, Ujú. ¿verdad? Escuchábamos, Transcurrió un mes más o menos. un entonces. mes más o menos, ¿verdad? Para establecerme y todo. Y escuchábamos que el COVID-19 estaba en China, ¿verdad? Recuerdan ustedes, se empezó a filtrar las noticias en diciembre, creo, y uno, en China, está largo, está en China, ¿va? Y no le tomábamos importancia, pues nunca los imaginábamos Jamás. que íbamos a tener eso. No. Sí, jamás. El problema es cuando declaran y se cierra Un 15 de marzo, creo, más o menos. fue un 14, creo, Algo así. un lunes, o sea, yo me recuerdo que Un yo fui 16 de marzo. como un 14. Sí, sí, por ahí. Sí, Porque... un por 16 ahí, de marzo. sí. Una fecha que no se me olvida. Bueno, de hecho Sí. recuerdo yo que yo llego el sábado a la tienda, vendo y todo, y ya hay rumores de que se va Sí, a cerrar. sí. Y ya incluso ya no hay mucha afluencia de gente. No. Y estoy hablándole que ¿qué pasó allí? Enero, febrero y parte de marzo, y emprender un negocio un mes y medio y ahí cerrarlo. Oh, ¿Va? Sí, entonces para mí en el emprendimiento fue uno de los momentos más críticos, más difíciles, porque yo puse toda la carne en el asador. sí. Totalmente, sí. Y ya no había flujo de Ya no personas. había venta, ya no había flujo de gente, se cerró todo, el Todo. comercio, Todo. Todo. ¿verdad? Todo el comercio, no recuerdo por cuánto tiempo, creo que cerrado completamente, creo que estuvimos como unos 3 meses, ¿no? Por ahí. ¿Va? Completamente, pagando local, ¿verdad? Entonces en el momento que yo emprendo el negocio, fue uno de los momentos, el tiempo más difícil, Sí. ¿verdad? En ese tiempo de pandemia. Para la humanidad, no solamente completamente. para todo, porque se cerraron todos los negocios y fue una situación bastante compleja. Y créanme que yo lo entiendo porque yo era emprendedor en ese entonces. Tenía mi negocio y igual el negocio que yo tenía era contacto con el cliente y tuvimos que cerrar el negocio por todos esos 3 o 4 meses. Pero Germán, ¿qué lo motivó a seguir? Pues a no... Bueno, gracias a Dios no quebramos en el negocio, man, porque miren, recuerdo que como se cerró todo, estaban cerrados todos los tecnicentros, todos los talleres, Sí. ¿verdad? ¿Y qué hacía yo, hermanos, para poder sobrevivir? Como yo había invertido de inicio y tenía un stock bastante ya fuertecito de lubricantes, entonces yo lo que hacía era que me traía todo para la casa, para los lubricantes, filtros y algunas cosas, y de aquí Por venía el llamada. cliente y me decían, fíjate que tenés tal cosa, sí, lo tengo, venite. Y el mismo cliente hacía el mantenimiento o se buscaba a alguien que lo hiciera en la casa porque no podían, no habían lugares. Era prohibido. Era prohibido, incluso era prohibido. Pero las empresas seguían trabajando, gracias a los amigos ahí también, compañeros que me apoyaron en ese tiempo, ¿verdad? Y
y eso pues, de esa manera podíamos salir adelante, ¿verdad? Fue, como les digo, un tiempo bien complejo, bien complejo. Ahora, con lo que me pregunta usted, ¿qué me hizo? Pasó un tiempo, ¿verdad? Eso. Y una vez que volvemos y se abren los negocios otra vez, que ya se normalizó. Ya autorizaron que se abriera, estuve hasta 2020, 2021, hasta mayo más o menos, en un local que yo había rentado en el centro. Pero era un local, hermanos, que si usted lo miraba de un punto de vista como que podía ser estratégico, usted decía, este local es muy bueno porque hay bastante afluencia de gente, hay bastante afluencia de carros, y usted podía hacer un análisis de mercado y iba a decir, es un punto estratégico. Es un punto estratégico, sí. Pero no se vendía. No se vendía, se vendían algunas cosas, pero el repuesto en sí, casi no se vendía. Lo que se vendían eran lubricantes, algo otros consumibles. Entonces, la venta no era lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y ahí es donde viene la pregunta que hice, que qué me motivó y qué estrategias poder hacer para poder revertir esa situación, ¿verdad? Entonces estamos ahí con Daniel y Daniel me dice, no, esto no lo podemos, no puede seguir así, ¿verdad? Y yo hablo con el dueño del local y le digo, mire, fíjese que creo que voy a cerrar el local. Me dice, si solo tenés un año, me dice, un negocio de esto no se establece en un año, me dice. No es que lo quiero cerrar, no es que quiero cerrar el local y ya no seguir en el negocio, sino cambiarme a otro lugar más estratégico donde yo pueda vender más, ¿verdad? Y entonces, pensando con Daniel, y yo siempre tenía la idea de llevar ese negocio a la parte de allá de la libertad. De la libertad. Porque ahí no hay casas de repuesto. Sí. Y desde un principio yo tenía la idea de irme para ahí. Entonces le digo a Daniel, bueno, mire, le vamos a ir a buscar algún lugar ahí, digo, para que los traslademos. Los vamos a buscar el lugar. Y sí, encontramos un lugar, un local bonito y todo. Y ¿Es donde están hoy en día? No exactamente ahí, pero cerca de ahí. Y el cliente nos dijo, sí, se lo voy a rentar el local. Hicimos el contacto y todo. Luego dijo un tío de él, no se lo renté porque yo lo voy a ocupar y voy a poner repuestos ahí también. Sí. Sí. Y me dejan a mí, no le digo a Daniel, entonces vamos a seguir buscando. Siempre estábamos en el local ahí, en el del centro, pero buscando otra opción. Sí. ¿Verdad? Dónde mejorar, dónde poder vender más. Y llegamos ahí al local donde estábamos, pidiendo siempre la dirección a Dios, ¿verdad? Lógicamente, pidiendo la dirección a Dios. Llegamos al local donde estamos y lo rentamos ahí. Lo rentamos y hablamos con el dueño. Yo siempre le oro a Dios y siempre le pido a Dios y le digo, porque hermano, si Dios abrió una puerta, ¿quién puede cerrar? Dije la palabra. Sí. Sí, ahí es donde entra mi siguiente pregunta, hermano Germán. ¿Qué papel juega Dios en este proyecto de su vida, del emprendimiento? Ahorita usted estaba mencionando, ahí es cuando empiezo a pedirle a Dios. Entonces, ese papel importante que para nosotros, que somos creyentes, Dios juega un papel importante en estos proyectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué papel jugó Dios durante ese proceso de su emprendimiento? Como les dije anteriormente, yo el emprendimiento lo vengo poniendo en manos de Dios desde que tengo la idea, ¿verdad? Y todos los días yo le pido a Dios y pongo el emprendimiento, mi negocio en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted me pregunta qué papel juega Dios en ese emprendimiento y en mi vida, pues yo le diría que Dios es el actor principal. Es el actor principal, el proveedor, el que nos abre puertas, el que nos da sabiduría, el que nos llena de su gracia, de su favor. Yo le digo al Señor, ayúdame, dame sabiduría, porque en el mundo del repuesto, como les dije anteriormente, hay que tener mucho conocimiento, mucha retentiva, hay que investigar mucho, porque va por modelos de carro. Hay modelos que terminan en un año, empieza otro modelo y ya son diferentes repuestos. Entonces, todos los días le digo al Señor, dame sabiduría para poder desempeñarme de la mejor manera, para poder tener gracia con el cliente, para
para poder ofrecer un buen servicio, ¿verdad? Y es que ahorita que usted estaba diciendo y mencionando a Dios, sabemos que sobre todas las cosas Dios es lo más importante, pero hay otro aspecto importante y es la familia. Amén. ¿Cómo hace usted para organizar su tiempo, el hecho de ser emprendedor y que también le dé su tiempo que corresponde a la familia? Esa es una pregunta que yo me hago constantemente. Yo sé que ustedes también que nos están viendo y escuchando, ese equilibrio, ¿verdad? De tener trabajo, familia, iglesia, como lo mencionaba usted, y otras actividades. Qué importante es sí, eso. O sea, ¿qué aconseja a nuestros seguidores y a nosotros mismos para que podamos nosotros hacer eso? El hecho de que hay que ser emprendedor, hay que trabajar, pero también darle primero el lugar a Dios, pero también es importante la familia. Sí. Claro. Y la misma palabra de Dios lo establece, ¿verdad? Que la familia es fundamental, sí, en la vida de nosotros, que Dios los ha puesto a nosotros como la cabeza de la familia, ¿verdad? Y para hallar ese equilibrio entre el negocio, la familia, la iglesia, pues nosotros como somos hijos de Dios, ¿verdad? Y nuestro día a día, digamos, o las salidas que nosotros tenemos, ir a los cultos regulares, ¿verdad? Los domingos a la escuela dominical, en la noche tenemos cultos en los hogares los martes, y gracias a Dios, de los caballeros también. De los caballeros, gracias a Dios que nos ha dado ese privilegio ahí de estar con mi hermano José Motiño ahí también, y entonces el apoyo nos involucramos ahí, el centro de sur. Comparte la familia también. Ahí compartimos la Mata familia. dos pájaros de un solo tiro, como se dice. Dos pájaros de un solo tiro, ¿va? Porque compartimos, va mi esposa, van mis hijos. De hecho, ellos miraron, ¿verdad?, que nosotros tenemos ese privilegio, que nosotros tenemos ese ministerio ahí, y ellos, Daniel, Diego, se involucran ahí, ¿verdad?, en el ministerio, sí, igual mi esposa, y compartimos esos momentos, ¿verdad? Aparte, lógicamente, que también hay momentos que uno cuando puede, ¿verdad? Un rato de esparcimiento. Sí, hay un tiempo de esparcimiento. Claro, y es merecido. Sí. Que uno puede... Sí. Que uno puede compartir con la familia. Ahora, cuando usted emprende, hermano, tampoco es que usted se va a desbordar, ¿verdad? Sí. Acuérdese que cuando uno se está estableciendo, tiene que limitarse de un montón de cosas. Ojo, ese es un consejo, ¿verdad? Para aquellos que estamos emprendiendo y que de repente vemos que vamos como tren bala, ¿verdad? Sí. Creciendo en todos los aspectos económicos y de todo tipo que usted quiera llamarle, ¿verdad? Es importante tener ese detalle, esa precaución. Y ya que está mencionándolo, como ya empezó con el primer consejo, denos algunos consejos que le puede dar a los emprendedores, según su experiencia. Mire, lo primero que hablamos, ¿verdad? Que todo emprendimiento tiene que estar bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en Salmos 127, 1 y 2, que es de Jehová, no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Repítanos, Herman, por favor. Todo emprendimiento. Todo emprendimiento tiene que poner como principal actor a Dios, ¿verdad? Tiene que poner en manos de Dios todos sus planes, todos sus proyectos. La palabra de Dios dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica, ¿verdad? Que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela el que la vive, ¿verdad? Entonces, Dios es el actor principal en nuestros emprendimientos, en nuestra vida, en todo lo que nosotros podamos realizar. Dios es todo. Dios es todo para nosotros, ¿verdad? Es la base. Es la base fundamental, ¿verdad? No podemos obviarlo, no podemos dejarlo de lado. Si lo dejamos de lado, seguramente vamos a fracasar. Es como el versículo que dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. De muerte. Así es, ¿verdad? Entonces, yo a un emprendedor, lo primero es poner en manos de Dios. Sí. Claro que hay que planificar, que hay que hacer sus mejores esfuerzos. No es todo trabajo de Dios, ¿verdad? Hay que limitarse, como les dije anteriormente, de muchos lujos, de muchas cosas.
que a veces uno quiere comprar. Sí. ¿Verdad? Sobre todo en diciembre. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo a pensar y digo, me voy a comprar, puedo tener la ganancia, tuve ventas y me puedo comprar esto, pero cuando yo digo, si es que esto me vale 3,000 pesos y yo puedo con 3,000 pesos puedo comprar tantos repuestos y puedo ganar. Sí. Entonces, es una situación complicada. Claro, lógicamente que hay cosas que uno tiene que compartirlas con la familia, claro. Y darse también, porque la vida, hermano, es un equilibrio. Es un equilibrio que tener. No es que usted va a ahorrar y va a ahorrar y va a ahorrar y va a limitar y no va a comer y no va a vestir y no va a compartir con su familia. Hay casos, de hecho. Pues bueno, sí. Y va a llegar a pensar a que hasta que esté viejo va a poder disfrutar. No, este es un equilibrio. Sí. Este es un equilibrio. Usted tiene que disfrutar su vida con su familia en el momento que Dios le da, y la misma palabra de Dios dice que hay que disfrutar con la mujer de su vida, sí. Con la mujer de su juventud, con sus hijos, ¿verdad? Pero siempre equilibradamente. O sea, si usted se va a enloquecer y va a empezar a gastar todas sus ganancias y no va a reinvertir en su emprendimiento, seguramente va a fracasar. Sí. Proverbios, disculpa, Gerson, Proverbios 16:3 también, y siempre lo repito en cada uno de los podcasts o de los episodios que he podido tener ese momento oportuno para hacerlo. Proverbios 16:3 dice: pongan todos sus proyectos en manos de Dios y tendrán éxito. Muy bien, y recapitulando, primero, para emprender, que pongamos todo en manos de Dios, ese es nuestro primer paso inicial. Sí. Y no solo cuenta para los creyentes, para los cristianos. Es para todos. En emprendedurismo y en un trabajo normal, en todo lo que hagamos. Sí, pero el otro que él decía también es tener una vida equilibrada. Sí. Y otro consejo que nos pueda dar, más o menos, Germán, para los emprendedores, después de poner todo en manos de Dios, tener una vida equilibrada. Es importante, por ejemplo, en el caso mío, y cada quien en su rubro, sí. Cada quien en su emprendimiento, es importante manejar el tema del emprendimiento que usted tiene. Empaparse, conseguir información, tener conocimiento, lo que les dije al principio, darles de valor agregado al cliente, ¿verdad? Sí. Que el cliente pueda tener una confianza y eso también le da cierto estatus al emprendedor, ¿verdad? Que el cliente lo respete y que diga, hombre, sabe, ¿verdad? Eso es importante, que usted en su emprendimiento, de lo que usted vende, de lo que usted maneja, tenga pleno conocimiento, ¿verdad? Que pueda tener pleno conocimiento, que maneje el tema, que lo maneje, y eso le va a dar un estatus diferente. Sí, porque a veces nos sucede que vamos a una tienda de autorrepuesto, a una casa de venta de repuesto, y vamos a buscar, bueno, y de hecho el mecánico desarma la pieza que está afectada, la llevamos incluso a una de las tiendas de repuesto, y me da risa porque ya me ha pasado que compramos la pieza con las medidas y todo, pero cuando ya la llevas a instalar de nuevo, no es eso. No queda. Y es que a veces, como dice mi hermano Germán, hay que tener el conocimiento de lo que estamos vendiendo, porque por una milésima, esa pieza no se adaptó, ¿verdad? Para que el automóvil quedara reparado. Entonces, volví, solicité de nuevo la información, la chequearon hasta que llevaron un aparatito, no sé cómo se llama, que es para medir exactamente. Calibrador. Calibrador. Ese calibrador. Famoso pie de rey. Ajá, el pie de rey. Exactamente. Y en efecto, una milésima era la falla que tenía esa pieza que yo necesitaba. Buscaron la pieza exacta, con la medida exacta, la llevo y cabal. Eso es importante, que el vendedor, de cualquier negocio conozca lo que está haciendo. Que pueda generar confianza. Exactamente. Que le pueda generar confianza al cliente. Eso es básico y importante. Fundamental. Es fundamental que usted que no le deje dudas al cliente. Sí, porque si no, la confianza se pierde, no se recupera. Sí. Entonces es importante tener pleno conocimiento de lo que usted está vendiendo. Así es. Tengo una pregunta, y esto siempre basado en lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuál es esa promesa o ese versículo, hermano Germán, que le sirve de motivación para su vida en este proceso del emprendimiento?
Fíjense, hermanos, que a mí, cuando yo empecé el emprendimiento, mucha gente me decía, es que hay mucha competencia, Sí. hay mucho negocio de eso. Totalmente. ¿Verdad? Esa lo diría. Es normal. Y decían, si es que no, mucha competencia, no vas a vender. Incluso existen esos comentarios, Sí. ¿verdad? Comentarios que a uno lo desaniman. Pero yo me agarraba de un versículo que dice la Biblia: la bendición de Jehová, dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? No que me voy a hacer rico, Sí, claro. ¿verdad? No, el versículo no habla de que No. es la bendición de Jehová. La bendición, ¿a qué le podemos llamar? Bendición, hay un montón, puede ser económica, Ujú. puede ser espiritual, Salud, inclusive. puede ser salud. Si usted Sí. tiene salud, es una gran bendición, Sí. ¿verdad? Entonces yo me he agarrado de ese versículo siempre y siempre he creído que usted puede estar en medio de 1000 negocios, pero si Dios lo va a bendecir en medio de esos 1000 negocios, ¿verdad? Así es, y es que la vida, pues, muchas veces nosotros la valoramos desde llegar a ingresos estratosféricos, o sea, ser millonarios, como usted lo dice, y creo que a veces ese no es el concepto que debemos buscar. Debemos buscar una relatividad y un equilibrio en todo. Y ya para ir concluyendo este bonito espacio que tenemos hoy, Sí, está muy interesante. muy interesante, y como nosotros también hemos emprendido, con miedo, pero hemos emprendido este Bueno, podcast. ustedes, yo todavía no, pero No, ahí estoy pensando también. Pero también en en este podcast hemos emprendido, es un emprendimiento. Claro que sí. Sí, Y, claro y que es un sí. proyecto que no es que es tan fácil llegar hasta acá, pero nuestra ruta es hacia el éxito. Hay mucho camino. Hay que mucho recorrer. camino por recorrer. Claro que sí. Pero, ¿qué consejo usted nos daría a nosotros, o dos consejos, para que lo podamos aplicar en este proyecto que tenemos hoy? Bueno, yo he estado viendo los Bueno. programas, los episodios, y creo que una parte muy importante es la pasión con que ustedes lo hacen. Sigan haciendo igual, con esa pasión, pero principalmente, estoy seguro que ustedes lo han puesto en manos de Dios. Así es. ¿Verdad? Y que Dios los va a llevar a tener el éxito que ustedes esperan. Gracias, Que ustedes gracias. esperan, y hacerlo con ese compromiso, con esa pasión, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas con amor, con decisión, con pasión, Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a dirigir, le va a dar sabiduría y lo va a bendecir. Sí. Porque mira el compromiso y el empeño Sí. que uno le pone a las cosas, ¿verdad? Entonces sigan poniendo ese mismo empeño, sigan con ese compromiso, con esa dinámica, ¿verdad? Y seguramente van a tener éxito. Que así sea. Amén. Termino con una última pregunta, y es respecto a aquellas personas que sienten que sus años han pasado, o que sienten que tienen muchas ideas, pero les hace falta el accionar, les hace falta la ejecución. Repito la frase que dije hace un momento: los sueños sin acciones no sirven de nada. ¿Qué le diría, hermano Germán, a aquellas personas que sienten que ya es tarde para emprender, o que de repente tienen aquellas ideas y que no saben por qué camino tomar? Yo creo que nunca es tarde para emprender, y nunca es tarde para comenzar, Amén. ¿verdad? Sí. Para comenzar cualquier cosa, hasta los estudios muchas veces, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado o han leído la historia del dueño de Kentucky. Sí. Algo. Creo que él empezó casi en la tercera edad. Ya con una edad bastante avanzada, ¿verdad? Bastante avanzada. Y fue un hombre exitoso, ¿verdad? Fue un hombre que dejó un legado, ¿verdad? Y tuvo mucho éxito. Entonces, ¿a qué quiero llegar también? Que si llegamos a la misma conclusión, que si Dios está con usted y usted pone el proyecto en manos de Dios y Dios está con usted puede tener cualquier cantidad de años, y usted va a ser exitoso, ¿verdad? Va a lograr éxito, porque usted tiene esa bendición de Jehová que dice que es la que enriquece y no añade tristeza con él. Si no añade tristeza, entonces añade felicidad, gozo. lógicamente, Sí. añade alegría, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que
que nunca es tarde, no hay edad para un emprendimiento. Uno, lógicamente que si lo puede hacer a temprana edad, mucho mejor, ¿verdad? Sí. Mucho mejor, como le digo, planificado. Pero es que a temprana edad también no se tiene muchas veces la experiencia y la sabiduría que dan los años para enfrentar los emprendimientos. Y ya para ir concluyendo, Germán, le quiero hacer una pregunta, y como estamos hablando del emprendimiento, quiero que nos resuma qué es para Germán Ramírez Autorepuestos Hertz. Bueno, Autorepuestos Hertz es, como les dije anteriormente, es el sueño que yo tuve desde más o menos unos 45 años. Y recuerdo que, imagínense que cuando uno tiene un emprendimiento, empieza hasta por el nombre. Sí. ¿Qué nombre le va a poner? Y empieza a ensayar uno. Le voy a poner tal, sí. Le voy a poner tal. Y cuando yo le puse Hertz, lo saqué de mi nombre, sí, y de mi apellido. Sí. Mi nombre es Germán Ramírez. Sí, se entonces, G-E de Germán. Y Hertz de Ramírez. Sí. Entonces lo saqué. Entonces uno empieza a pensar ¿verdad? En la mente. Sí. Pero Hertz Autopartes ha sido ese sueño que Dios ha puesto en mi vida. Estoy seguro que ha sido Dios, ¿verdad? Ya lo tengo muy comprobado, sí, también, ¿verdad? Lo tengo muy comprobado que ha sido Dios que ha estado conmigo ahí, no me ha dejado de su mano, nunca me ha fallado, ¿verdad? Y pues yo quiero dejar ese legado a mi familia. Uh-huh. Ese emprendimiento, ese negocio, con el favor de Dios, que mis hijos, que mi esposa, una vez que yo falte, ellos puedan tener ese negocio, ese ingreso, uh-huh, de donde está hermano. Ya cada quien al final toma sus decisiones, ¿verdad? Pero en la mente de uno, como cabeza de hogar, eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Porque, uh-huh, uno piensa, al no estar, sí, ¿qué va a vivir mi familia? ¿Qué respaldo? Sí. ¿Qué respaldo va a tener mi familia? ¿Verdad? Pero algo importante es que Dios siempre provee, ¿verdad? Eso siempre no hay duda. No hay duda. Sí, siempre va a proveer ahí. Pero Hertz Autopartes para mí, pues, ha sido ese mi sueño y es la fuente de ingresos que Dios ha puesto en mi vida y en la vida de mi familia, ¿verdad? Y aquí podríamos decir, hazlo. Y si tienes miedo, también hazlo. Hazlo con miedo. Es importante a toda nuestra audiencia. Aquí hay una experiencia, hay caminos que se han recorrido, que nos hemos golpeado, que nos hemos levantado. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Aquí hay una historia vivida por nuestro hermano Germán Ramírez, su proyecto de vida. También pasó por un proceso no fácil, es un camino que aún sigue ahí aprendiendo, pero con toda esa pasión que él manifestaba, hacerlo con pasión, sin miedo, aunque nos entre temor, pánico, pero hay que levantarnos, hay que hacerlo, hay que accionar, ¿verdad? Pero sobre todo, y no se olviden, es Dios el pongan a Dios en el centro de todos sus proyectos. Lo demás viene por añadidura, como dice Mateo capítulo 6, versículo 36, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. Así que ya vimos un ejemplo, un caso de éxito, una casa de venta de repuestos automotrices, y va por más, ¿verdad? Así que muy contentos, muy agradecidos, hermano Germán, por tenerlo aquí, compartiendo con con nuestra comunidad de Reinicia tu Vida Podcast, ¿verdad? Así que espero que les haya gustado, que les haya motivado y que estén ahí con esa espinita de también querer emprender. Igualmente, Germán, muchas gracias por tomarse ese espacio y estar con nosotros acá, y les recordamos a nuestros seguidores la ubicación del Autorepuestos Hertz, antiguo local de la ENE en barrio La Libertad. Ahí pues les darán el mejor de los servicios, producto de calidad, y Dios mediante, Germán, su sueño se cumpla. Amén. Y gracias. Que su empresa se expanda. No se expanda en varias sucursales, sí. Y agradecido también con Dios porque nos ha permitido estar en este momento. Algunas palabras para terminar a nuestros televidentes, a nuestros escuchas.
Nada más agradecerles hermano Ejército, hermano Felipe, por esta invitación y llevo en mi mente y tengo en mi mente y en mi corazón, y eso lo sabe Dios también, que nuestro negocio pueda ser de bendición, y eso lo tenemos que también pensar, que pueda ser de bendición para otros, ¿verdad? Amén. Que podamos ser bendición para los demás, ¿verdad? Y eso es muy importante para mí también, ¿verdad? Y el apoyo que me ha dado la familia en este caso, y sin duda que a los emprendedores que quieran emprender su negocio es importante también contar con el apoyo de la familia, verdad que es algo básico e importante. Así que yo estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad, muy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque también nos ha dado esta oportunidad a todos, y la honra y la gloria es de Él. La honra y la gloria es de Él, y sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Yo quiero llevar ese mensaje a las personas que nos miran, que Dios es todo, y sin la ayuda de Dios no podemos lograr nada. El éxito está en la obediencia a Dios, ¿verdad? Si nosotros obedecemos al Señor, seguramente Él nos va a honrar, porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermano. Bueno, ha sido todo por este día, por este episodio de Reinicia tu Vida Podcast, hablando de emprendimiento con nuestro hermano Germán Ramírez. Ha sido un gusto, espero que los que hayan llegado hasta este minuto puedan darle like, puedan suscribirse y también puedan compartir nuestro contenido. También, si nos pueden escribir qué tal les pareció el episodio, pues también se los agradecemos. Igual, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto. Esperamos sus sugerencias, felicitaciones, y solo nos resta decir que Dios bendiga a todos los emprendedores. Amén. Que Dios bendiga a todos los emprendedores de Honduras y del mundo. Amén. Así sea. Así que Reinicia tu Vida Podcast te dice: Dios te bendiga.